Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple, una enfermedad cuya frecuencia va en aumento, se da sobre todo en mujeres jóvenes. Veremos la importancia del diagnóstico precoz y cuáles son los tratamientos más adecuados. Además veremos el importante papel que desarrollan las asociaciones de pacientes. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. José Meca, gracias Pepe por venir. Un placer. Tú eres médico especialista en neurología, director del CESUR, que es el Centro de Referencia Nacional, y también director de la Cátedra de Esclerosis Múltiple de aquí de la UCA. Ángeles Aragón, gracias Ángeles. A vosotros siempre. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Francisca Meroño, Paqui, tú eres presidenta de AMDEN, que es la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y Lucía Moscoso, gracias Lucía, tú eres trabajadora social de AMDEN, sí, de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple. Antes de nada quiero presentaros un libro que hemos escrito en un grupo de especialistas que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde podéis encontrar información sobre alimentación, ejercicio y otros hábitos de vida que se puede conseguir llevándolo a la práctica, no solo vivir más años, sino vivir con más calidad de vida. Lo podéis encontrar en Amazon. Vamos a sacar las cámaras a la calle a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que tratamos hoy, la esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la esclerosis múltiple? ¿Tiene tratamiento la esclerosis múltiple? Pepe, una de las preguntas de la calle era precisamente la primera que yo tengo aquí. ¿Qué es la esclerosis múltiple y si hay distintos tipos de esclerosis múltiple? Pues te puedo dar su carta de presentación, que no es buena. Es la primera causa de discapacidad, la enfermedad que más frecuentemente produce discapacidad entre adultos jóvenes en el mundo occidental y probablemente en los países en vías de desarrollo también. Lo que pasa es que allí los estudios epidemiológicos no son adecuados, pero probablemente allí también. Es una enfermedad en donde el sistema inmune está alterado, el sistema inmune que nos defiende de las infecciones está alterado y funciona de forma equivocada y ataca al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula espinal. Y allá donde ataca, produce una lesión. Y dependiendo de qué se encarga ese área donde se produce esa lesión, pues tendremos unos síntomas o tendremos otros. Si afecta un área encargada de la movilidad, para que nos entiendan, pues se producirá un problema de movilidad. Si el área se encarga de llevar la sensibilidad de una zona del cuerpo, pues se producirá una pérdida de sensibilidad en esa zona. Si es el encargado de la coordinación, pues se producirá una alteración de la coordinación y así sucesivamente, pérdida de visión, diplopia. Esto que yo acabo de contar son brotes y ese es un tipo de esclerosis múltiple. Es el tipo más frecuente que hay. El 85% de los pacientes debutan en brotes, en episodios de déficit neurológicos, de déficit motor, de déficit sensitivo, de déficit de equilibrio, que suelen ser autolimitados, suelen durar un mes y medio, si no se hace nada, si no se pone tratamiento. La enfermedad suele cursar así en brotes durante varios años, depende de las series, y si no intervenimos, pues evoluciona a un segundo tipo de esclerosis múltiple, a otra fase de la enfermedad, que es la fase secundaria progresiva, donde los brotes dejan de tener importancia y lo que nos encontramos es con un aumento progresivo de la discapacidad. Hay otra forma, que es la forma primaria progresiva, en donde la discapacidad empieza a avanzar desde el principio. Esos son un 15, un 20% de los pacientes aproximadamente. Ya veo que en principio es una enfermedad compleja que puede dar síntomas muy diversos al inicio, sí, y que a veces luego lo veremos cuando hablemos del diagnóstico, los problemas que puede presentar. Vamos a ver, Ángeles, esta enfermedad, la esclerosis múltiple, es muy frecuente. ¿Cuál es su edad de aparición? Y parece ser que va en aumento la frecuencia, ¿no? Cuéntanos algo. Efectivamente, como ha comentado el doctor Meca, es la principal causa de enfermedad neurológica que afecta a pacientes jóvenes y que genera, como él ha comentado, es la primera causa también de discapacidad en estos grupos de pacientes jóvenes. Es infrecuente que se produzca en niños, o podría haber algún caso, es infrecuente por debajo de los 10 años, también es poco frecuente que debute más allá de los 60 años, el grupo medio de edad estaría entre los 20 a los 30 años, 25-30 años, como también se ha apuntado ya
hay una clara predominio en mujeres más que en hombres. Se piensa, porque como ha comentado el doctor Meca, es una enfermedad de carácter autoinmune o inmunológico, de falla del sistema inmunológico, hay diversos factores. Se piensa que las cuestiones hormonales de las mujeres puedan ser una de las posibles causas que haga que sea más frecuente en ellas claramente que en varones, y es cierto que se está produciendo un aumento de la prevalencia de la enfermedad, sobre todo en mujeres más que en varones, y en determinadas zonas, también sea clásicamente en la zona norte del globo terráqueo, dijéramos, en la zona de Canadá, de Norteamérica, de la zona europea, de Norte Europa, es más frecuente, y también esta prevalencia se está viendo que está también aumentando en estas mismas zonas. Muy bien, vamos a ver, Paqui, cuéntanos un poquito tu historia, cuéntanos cómo te diagnosticaron, cuáles fueron tus primeros síntomas, cómo te sentiste y cómo es convivir con la esclerosis múltiple. Pues a mí empecé con la enfermedad, con síntomas de la enfermedad, pues tendría unos 17 años así, y empecé con diplopia, como ha dicho antes Pepe, y vértigos. Viendo doble. Sí, y vértigos. Pero por aquel entonces no tenía mucha conciencia de la esclerosis múltiple y pasó como un episodio de ansiedad juvenil o algo así. Pero ya a partir de ahí yo ya iba teniendo diferentes síntomas, adormecimientos en zonas, picores en otras, más torpeza, las manos las notaba un poco como entumecidas, y hasta que un día ya sí que me dio un brote que se me durmió medio cuerpo, y entonces ahí fue cuando empezaron las pruebas y ya se diagnosticó. ¿Cuánto tiempo tardaste desde que tú empezaste con los primeros síntomas, ver doble, la diplopia, hasta que ya te establecieron el diagnóstico? 12 años. ¿12 años? O sea, y tú empezaste has dicho, una edad más joven de lo habitual, con 17 años. Y me diagnosticaron a los 29. Esto pone de manifiesto a veces lo difícil que puede ser, aunque quizás el tiempo fue excesivo. Ya veremos ahora lo que nos cuenta. Sí, yo creo también que depende un poco de la sintomatología, claro, porque yo tampoco me notaba síntomas así muy graves como para seguir consultando con un médico. Entonces ya cuando se me durmió medio cuerpo es cuando sí. Ya fue la cosa seria. Claro. En nuestra sección Palabras de Médico, Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la esclerosis, que viene del griego skleros, que significa duro, y el sufijo osis, que indica acción, formación. Por tanto, haría referencia al endurecimiento de un órgano. El componente escleros, con significado de duro, lo podemos ver en otras palabras como esclerodermia. Dermia es piel y por eso hace referencia a la piel dura, a los crustáceos. O también otosclerosis. Otos en griego es oído, por lo que hace referencia al endurecimiento de los tejidos internos del oído. De hecho, este escleros está presente en el término latino skeletus, que dará esqueleto, conjunto de partes duras que protege el cuerpo. Y acompañado del adjetivo múltiple, la esclerosis múltiple, hace referencia al endurecimiento de muchos órganos. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Vamos a ver, Pepe, pregunta que se debe de hacer muchísimas personas que tengan esclerosis múltiple. ¿Por qué se produce? ¿Qué papel juega la herencia? Y luego cosas que se están hablando, qué papel juega la vitamina D, qué papel juega la microbiota, y últimamente ha salido en los medios de comunicación el papel del virus de Epstein-Barr que da la mononucleosis infecciosa. Son muchas, pero ya sé que tú no lo vas a resumir muy bien. Yo creo que ya has contestado a la pregunta. Haciendo la pregunta la has contestado, porque es exactamente como has dicho. La esclerosis múltiple, sabemos qué es lo que sucede, lo acabamos de explicar, un sistema inmune que funciona mal, que está mal regulado. Lo que no sabemos es qué es lo que hace que ese sistema inmune funcione mal. Y hay varios factores asociados, no son causas, factores asociados a ese mal funcionamiento. Microbiota, producción de diferentes sustancias, de diferentes péptidos que intervienen en que la respuesta del sistema inmune sea más inflamatoria que antiinflamatoria. El déficit de vitamina D, que como sabéis es un inmunoregulador.
Bueno, se me ha olvidado la más importante, el tabaquismo. Se sabe que el tabaquismo no hace ya que la enfermedad evolucione peor, sino que se pueda producir un debut de la enfermedad. Fíjate hasta dónde llegamos. Y también el virus de Epstein-Barr. Lo del virus de Epstein-Barr yo creo que ha sido una metedura de pata. No por el estudio, que es un estudio muy bueno, tendría sus peros también, ¿eh? Podría tener una crítica, pero yo creo que se ha difundido mal, porque se ha llegado a decir que el virus de Epstein-Barr era la causa de la esclerosis múltiple. Lo han puesto así en los titulares. Esto no es así. Nosotros sabemos que el virus está implicado desde hace más de 20 años, pero no sabemos cómo está implicado. Entonces, si tú no sabes cómo está implicado un factor que en teoría es una etiología, ¿cómo puedes hablar de eso como causa, como etiología? No. Todos esos factores están implicados e influyen en una edad, en la juventud, en un sujeto genéticamente susceptible. Ya se han identificado varios genes, pero no se utilizan en práctica clínica porque hay muchísima variabilidad. Y sobre ese sujeto, sobre esa persona genéticamente susceptible, estos factores pueden acabar desencadenando la enfermedad. Vale, me ha llamado la atención el tema del tabaco. El tema del tabaco, que por ejemplo en algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la oftalmopatía, el exoftalmos que aparece en el Gray y en el Hashimoto, que son enfermedades autoinmunes, el tabaco es fatal. Bueno, el tabaco es que, aparte de producir cáncer, porque produce cáncer, y hay que decirlo así varias veces, aunque sea políticamente incorrecto, ¿no? Hay que decirlo así, porque es lo que produce. Total. Porque es lo que produce, efectivamente, es que hace que la enfermedad evolucione muchísimo peor. Y claro, hay factores como factores genéticos donde, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer los médicos? No podemos hacer nada, pero algo como el tabaco, o sea, es que es fundamental, o sea, es que es una plaga que hay que exterminar porque realmente es que los pacientes evolucionan peor, ¿eh? No, por eso lo hemos resaltado. Vamos a ver, Ángeles, ¿cuáles son los síntomas más precoces? Hemos visto que Paqui nos ha dicho que lo suyo fue ver doble, diplopia, etc. Y el papel tan importante que debe jugar la historia clínica en un diagnóstico precoz. Sí, es cierto, me ha sorprendido que dijeras esa cantidad de años, ha sido importante digamos el retraso, pero es que como primer motivo, aparte de que tú lo has comentado, y es que la esclerosis puede tener síntomas muy vagos, muy diferentes, muy variables, que pueden encajar en otras patologías que incluso podrían ser más frecuentes o más comunes. Sobre todo estamos hablando de pacientes jóvenes, que siempre, bueno, pues se piensa que el paciente joven no va a tener enfermedades hasta que las tienen, lógicamente. Entonces, pues la dificultad es que ciertos síntomas de inicio que pueden ser ya señales precoces y que nos deberían de poner ya en el camino de esta enfermedad, pues es verdad que pueden ser difíciles de ser valorados en una consulta de primer nivel. La historia clínica es fundamental. Por ejemplo, el antecedente familiar, aunque la enfermedad es multifactorial en ese sentido y no hay un componente genético claro, pero hombre, si los padres tienen una enfermedad o tienen una esclerosis múltiple, pues es un dato que nos puede hacer pensar en derivar un poco estos síntomas que puedan ser inespecíficos hacia este punto. Luego, lo que ella ha comentado, las alteraciones visuales, también las alteraciones sensitivas, los cosquilleos de las extremidades, de las piernas sobre todo, debilidad muscular, pueden ser síntomas, el cansancio o la fatiga, pero claro, es que son síntomas comunes a otras patologías que en concreto en las consultas de atención primaria tienen prevalencia otras enfermedades que también se parecerían a estos síntomas. Tal vez, insistir como en todas las patologías, una buena historia clínica, unos minutos adecuados de atención para escuchar lo importante, una exploración física hasta donde nosotros podemos llegar, ya lo comentará el doctor Meca, pero nosotros un diagnóstico de la enfermedad no lo podemos hacer en consulta, pero sí de sospecha, sí se puede decir a este paciente lo voy a derivar, le voy porque aunque yo le haga una analítica general puede estar normal por supuesto, pero quedarte un poco con esa sospecha. Síntomas visuales, que son los más de alarma, dijéramos, sobre todo pues, alteración de la visión doble o de la coordinación motora de los globos oculares, de lo que son los ojos en sí mismos, alteraciones raras o anómalas del color, dolor oftálmico, que podría ser un signo de neuritis,
que sería esa inflamación de ese nervio que puede doler, puede llegar a doler. Entonces, pues serían síntomas donde yo especialmente prestaría una atención, porque con un fondo de ojo, por ejemplo, se puede derivar al paciente y ya de ahí tendríamos un poco una pista más por donde continuar y que no se retrasara tanto. Muy bien. Vamos a ver, Lucía, ¿qué es la ANDEN y cómo surge la idea de crear esta asociación? Bueno, pues la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple es una organización sin ánimo de lucro que aglutina la unión de pacientes para luchar por sus derechos y por mejorar su calidad de vida. Para eso trabajamos. Surgió en 1994 cuando diagnosticaron a la hija del que fue el presidente fundador, don Juan Montesinos. Bueno, era una chica bastante joven, la diagnosticaron con 16 o 17 años y claro, los padres de ella intentaron buscar apoyo en otros pacientes y vieron que no había dónde acudir. Entonces, bueno, pues consiguieron aunar esfuerzos, unirse a otros pacientes que conocieron y, bueno, poco a poco fue creciendo, se creó la asociación y fue creciendo. Al principio con apoyos por parte de distintas personas de forma voluntaria y poco a poco pues ha ido profesionalizándose y ahora pues contamos con un equipo multidisciplinar para atender todas las necesidades que pueda tener una persona con esclerosis. Que ahora veremos que no son pocas y la importante labor que estáis haciendo. Sí. Pepe, vamos a ver, ha contado Ángeles la importancia de la historia clínica. Ahora, tú como especialista, dos preguntas. Una, en la exploración física, ¿en qué os fijáis los neurólogos? Y luego hay un montón de exploraciones que me imagino que unas las haréis y otros no, desde los potenciales evocados hasta la resonancia de cerebro y de médula, a veces punción lumbar, a veces electromiograma, es decir, ¿todas esas pruebas son necesarias o vosotros hacéis una selección en cada paciente? Cuéntanos algo. Pues lo más importante, como además tú eres clínico y lo sabes, y Iván Ejeres también, lo más importante es la historia clínica, es fundamental. Y voy a volver un poco hacia atrás, ¿vale? Al tema de los síntomas y a su diagnóstico. Es que la neurología es probablemente la especialidad médica más joven, es muy joven, tiene 50 años. Es que hace 25 años los síntomas neurológicos, es que lo ha dicho perfectamente, eran ansiedad, pero no por mala praxis, era por desconocimiento. Es que es una enfermedad, es una especialidad muy, muy, muy joven. Y conforme han ido pasando los años, han ido cayendo los años, la población se ha ido concienciando más y se ha hecho mucha pedagogía también, y en primaria las rotaciones sucesivas de residentes por los hospitales, por los servicios de neurología, han hecho que cada vez estemos más concienciados de los déficits neurológicos y que un paciente consulte por un déficit. Luego, como ha dicho muy bien Ángel, ya veremos de qué se trata, ya veremos si puede ser una esclerosis múltiple, si puede ser otra enfermedad, pero el paciente consulta por un déficit, porque algo no funciona bien, ¿de acuerdo? Y en eso la historia clínica, en detectar eso es fundamental. El primer paso es primaria, que tengo que decir que lo hacen fenomenal porque lo cogen al vuelo, o sea, ellos detectan enseguida. Es raro que te deriven un paciente con sospecha de esta enfermedad y que no la tenga, es muy raro. Y luego pacientes que llegan por otras vías, pues por urgencias, etcétera, etcétera, ¿no? La historia clínica y la exploración neurológica es lo más importante, eso es lo que dirime qué es que vamos a seguir haciendo con el paciente. Y luego, pues, las has mencionado perfectamente. La exploración complementaria más importante, la resonancia magnética. Hace 20 años, ¿cuántas resonancias magnéticas había en Murcia? Pues una o ninguna, ¿no? Sí, y ahora que hay 20 o 30, por todos lados hay resonancia magnética. Es que claro, el acceso a la sanidad ha cambiado radicalmente y entonces esto hace que el diagnóstico pueda ser mucho más precoz, que es fundamental, ¿de acuerdo? Pero contestando a tu pregunta, la prueba complementaria más importante es la resonancia magnética seguida de la punción lumbar. Fuera de ahí ya, pues, luego entramos ya en una serie de protocolos exploratorios que hay que hacer, pero más que para diagnosticar la enfermedad es para ver cómo está la situación, exploración oftalmológica, urológica, psicológica, etcétera, 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 neuropsicológica, bueno, son una serie de exploraciones, pero que ya no forma parte tanto del diagnóstico, sino de saber cómo está afectando la enfermedad a ese paciente. O sea que la resonancia realmente y la punción lumbar es lo más importante para afiliarla bien y luego a partir de ahí ya con los protocolos que seguís. Vamos a ver, Ángel, el tema de la alimentación es importante en todo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me han llegado a la consulta personas que tienen esclerosis múltiple que quieren saber qué tienen que comer, qué papel juega la dieta, si es que juega alguno importante,
en el desarrollo o en el inicio de la esclerosis múltiple? Bueno, pues hay que decir que la evidencia científica y lo que sabemos es que en realidad no hay ninguna dieta mágica ni ningún tipo de alimento especial que ayude o que cure o que sirva de tratamiento para la esclerosis. Que no se ha podido demostrar, se han intentado dietas con omega 3, con otro tipo de selección de alimentos, pero que no hay evidencia científica de que eso realmente ayude. ¿Qué sí ayuda? Pues lo que ayuda también para el resto de la población general, pero en este tipo de pacientes, como bien ya ha comentado Pepe, y yo aprovecho para recordar, el tabaquismo, que sí que tiene un efecto directo, pero luego, por ejemplo, el exceso de peso, el consumo de sal, el consumo de alimentos muy procesados, en general van a ser perjudiciales. No es que no vayan a ayudar, sino que encima van a perjudicar. Entonces, en general, tú le puedes decir al paciente que te pregunte que lo ideal es una dieta sana, rica, variada, de alimentos frescos, poco procesados, naturales, en una combinación equilibrada y añadiendo ahí siempre eso de la coletilla que es fundamental, aunque lo nombremos ahora después, de la actividad física. Vale, para sí, que esa alimentación pues haga un buen proceso de digestión, la alimentación sea más sana y tenga unas funciones de protección. Tal vez, y hago un pequeño inciso por lo que ya ha comentado Pepe también de la importancia de la microbiota intestinal, que a lo mejor se puede pensar y podría ser que algunos alimentos potenciaran la microbiota mala, perjudicial, tóxica. Bueno, pues digamos que esta alimentación sana garantizaría que no se exacerbara esa microbiota posiblemente tóxica o que puede producir tóxicos para no agravar. Pero digamos que los estilos de vida de alimentación sana, alimentación cercana, de producto fresco y en pequeña cantidad y es lo que hay que hacer. Tenemos previsto hacer un programa sobre la dieta mediterránea porque lo vamos a hacer porque en las consultas vemos que le pregunta a la gente qué come, qué dieta hace y todo el mundo, el 99% te dice yo dieta mediterránea, sí. Pero si luego lo desgrana y dice, a ver, cuéntame qué desayunas, qué tomas a media mañana si tomas algo, qué comes y qué cenas, bueno, no se parece en absoluto a la dieta mediterránea en nada. Entonces vamos a hacer un programa para que la gente sepa de verdad que es una dieta mediterránea, ¿sabes? Por eso he querido decir lo de comprar lo más cerca de tu entorno. En tienda pequeña parece una tontería, pero no, porque digamos que en el fondo eso va a garantizar en cierto modo la frescura del alimento y que no lleve plásticos. Muy bien. Paqui, ¿qué ofrece la Andén a las personas con esclerosis múltiple? Pues entre muchas otras cosas ofrece algo que yo creo que es fundamental y es un lugar donde te entiende, te comprende, donde te puedes informar o puedes tener una familia, un equipo de profesionales cuando te diagnostican, porque muchas veces te sientes perdida, no sabes dónde estar, que suele ser la mayoría de las veces. Y en Andén pues te podemos, desde apoyo psicológico o apoyo entre nosotros, y te vamos a entender perfectamente. Sí, la verdad es que por la experiencia que tengo yo como endocrino, por ejemplo la Asociación de Diabéticos, sí. Que fueron en eso las personas con diabetes fueron pioneras, porque las asociaciones de diabéticos existen desde hace muchísimos años y ni os imagináis lo que tú has contado. Por ejemplo, un niño debuta con una diabetes, los padres no han oído hablar de la diabetes y van a la asociación, ven que hay un montón de niños que tienen el mismo problema, que tal, y desde luego la ayuda que prestáis es absolutamente increíble. Es que pasa eso, cuando diagnostican a una persona con esclerosis, cuando vienen a la asociación, normalmente, habrá casos, siempre hay excepciones, pero normalmente no tienen ningún familiar con esclerosis, ni padres, ni hermanos, ni primos, nadie, ni normalmente amigos, aunque ahora ya se diagnostican mucho más porque han mejorado muchísimo los protocolos sanitarios, afortunadamente, pero claro, la gente se encuentra muy perdida, y tanto los pacientes como los familiares. Hay muchas veces que los que vienen son los familiares porque acaban de diagnosticar o a la pareja o a los hijos, y cuando el paciente comenta algo en casa, el familiar no sabe cómo tiene que apoyar y cómo tiene que actuar. Nosotros acompañamos en todo eso, tanto a pacientes como a familiares. No, desde luego, por la experiencia de la diabetes, que ha sido muy importante y muy buena, vamos, no me cabe duda de que los pacientes se sentirán enseguida arropados y que no dejarán de ir, vamos, ni eso.
Vamos a ver, Pepe, has dicho que la neurología conocemos que es una especialidad muy joven, 50 años no más, y también la farmacología en España. Buena puntualización. Y los fármacos para la esclerosis múltiple seguro que han avanzado mucho, o creo yo, pienso en los últimos años. ¿Qué nos puedes contar? Sobre todo para tratar los brotes. Pues sí, han cambiado muchísimo. Han cambiado muchísimo, tanto, que en el año 94, cuando se fundó Andem, había un fármaco de eficacia moderada y ahora afortunadamente hay más de 20 fármacos. Hay un espectro muy amplio para cada momento de la enfermedad, más que para cada momento, en función del paciente, ¿no? Intentamos hacer un tratamiento muy personalizado en función de cuánto tiempo de evolución lleva el paciente, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus déficits. Y hay varios tipos. Hay fármacos que lo que hacen es inmunomodular, es decir, modular el sistema inmunológico para que no sea tan agresivo. Hay otros fármacos que también influyen en el sistema inmune, pero que son de barrera, que impiden que los linfocitos, que son los que atacan al sistema nervioso, accedan al sistema nervioso. Tienen cierto efecto inmunosupresor. Y luego hay fármacos que son puramente inmunosupresores, que cuando el sistema inmune está totalmente descontrolado, la única forma de dominarlo es inmunosuprimirlo, es abolirlo, no totalmente, pero sí en gran parte. Y bueno, pues utilizamos ese tipo de fármacos, ¿no? Luego también está el tratamiento de los brotes. El disponer de tanto fármaco y tan eficaz ha hecho que cada vez veamos menos brotes. La enfermedad está cada vez más controlada. Esto no quiere decir que esté controlada, quiere decir eso, que está cada vez más controlada, ¿eh? Y el tratamiento de los brotes no ha cambiado, son corticoides a dosis muy altas, pocos días, pero a dosis muy altas, que suele ser bastante efectivo para controlar los síntomas. Vamos a ver si yo lo he entendido bien. Aquí el problema de la esclerosis múltiple es nuestro sistema inmunitario que nos ataca, y entonces los 3 fármacos que tú has citado serían unos que los regulan un poquito, otros de barrera que has dicho que hacen que no llegue, y otro es deprimirlo totalmente, los llamados inmunosupresores. Mata una clase maestra. Perfecto. No, tú que lo has entendido fenomenal. Vamos a ver, Ángeles, siempre que hablamos de hábitos de vida y la gente realmente no se cree la importancia que tiene unos hábitos de vida en la salud de las personas, incluyendo estas enfermedades. Sí. Hemos hablado antes de la alimentación. Ahora, el tema del ejercicio. ¿Hasta qué punto es importante el ejercicio en el tratamiento? Y si estas personas todas deberían de consultar con un fisioterapeuta. No sé si consultar con un fisioterapeuta sería necesario en todas las personas, pero está claro que el mantener unos hábitos prácticamente diarios de actividad física van a ayudar claramente, y está así reconocido, y es de utilidad, más que la dieta o más que otras actividades, el ejercicio físico de tipo aeróbico, de tipo suave, que no suponga un esfuerzo, porque digamos también que un sobreesfuerzo o una exposición un día aquí en Murcia, por ejemplo, muy caluroso, de un ejercicio físico muy intenso, podría ser un desencadenante de un brote, eso también hay que decirlo. O sea, por eso habría que pensar en un ejercicio físico que puede ser perfectamente aconsejado o abanderado por un fisioterapeuta, pero para que luego la persona tenga su autonomía y su regularidad a la hora de practicarlo. Simplemente un paseo más o menos rápido, diario, 40, 50 minutos, lo que una persona pueda tolerar, un día más, un día menos, más aparte lo que se le quiera añadir de estiramientos, de tipo pilates, de tipo yoga, cualquier tipo de actividad física que permita, hemos comentado que la enfermedad vaya atacando a todo lo que es el sistema nervioso, las vías nerviosas, y va a hacer que a nivel muscular cada vez tengamos pues, más dificultades, más limitaciones. La enfermedad puede seguir ese camino, pero si tú trabajas, yo eso siempre lo digo, cuando a mí la gente me pregunta, ¿puedo hacer ejercicio físico? Digo, el ejercicio físico no está contraindicado prácticamente en ninguna circunstancia. Usted ha podido tener un infarto de miocardio, usted ha podido tener un proceso oncológico, usted ha podido tener una lumbalgia, y quitando los 2 primeros días o 24 horas primeras, el ejercicio físico siempre va a estar indicado y siempre va a ayudar. Y en este problema concreto debería de formar parte
pues no a lo mejor del tratamiento farmacológico de primera línea, pero cuando, como ya hemos comentado, que a lo mejor no queda eso muy claro, realmente muchos pacientes, me imagino que puede ser tu caso, van a tener periodos interbrote muy largos donde van a tener una vida normal. Entonces ahí parece como que no van a necesitar tratamiento. A lo mejor el tratamiento es mantener esas rutinas de recuperación Pero ejercicio física. de alta intensidad, ¿no? Alta intensidad podría ser un factor para desencadenar es que ahora un está brote. de moda, y entonces también conviene dejar claro que quizás no sea lo mejor en este caso, ¿no? Lo que yo he leído y he visto, creo que no. Mi opinión personal es que no. Mi opinión personal es que un ejercicio de alta intensidad no es lo más adecuado. Hay algunos pacientes que lo practican y dicen que les va muy bien. Bien, perfecto, pero no es lo más aconsejable. Como regla general, como regla general no podemos verlo. Vamos a ver, Lucía, ¿qué servicios tiene el Anden? Cuéntanos, véndenos tu libro. Bueno, pues nosotros contamos con distintos servicios porque intentamos adaptarnos a las necesidades de cada persona. Y como cada persona es distinta, pues cada uno necesita en función de sus circunstancias, necesita unas cosas. Nosotros tenemos el servicio de atención social, que es el primero que se va a encontrar alguien cuando viene a la asociación. Somos 2 trabajadores sociales los que atendemos a la persona, nos expone su situación, sus circunstancias y sus dudas o sus necesidades. Y a raíz de ahí ya vemos si necesitamos derivar a otro. En el servicio de atención social ofrecemos orientación e información, además de si la gente necesita tramitar la solicitud de discapacidad para que le valoren, dependencia, si necesita algún tipo de ayuda que ha sacado la administración, pues sobre todo eso damos orientación. Y luego tenemos el servicio de psicología y estimulación cognitiva, contamos con una psicóloga clínica que además tiene el máster en neurociencia, entonces es neuropsicóloga. Ofrece, por un lado, tanto apoyo psicológico a pacientes o a familiares, como a aquellos a los que la enfermedad les ha producido alteraciones cognitivas, en cuanto a memoria, atención, funciones ejecutivas, fluidez verbal, todo ese tipo de cosas, las valora, ve realmente que hay tal afectación y, en función de la valoración que se haya hecho, comienza a trabajar la rehabilitación cognitiva. Tenemos servicio de fisioterapia para aquellas personas cuyas limitaciones son más físicas y ven pues problemas de equilibrio, alteración de la marcha, pérdida de fuerza, bueno, cualquier limitación que se tenga a nivel físico lo trabajan nuestros fisioterapeutas. Disponemos también de servicio de terapia ocupacional con una terapeuta ocupacional también especializada en el ámbito neurológico para conseguir la autonomía de todas las personas, que sean capaces de poder realizar todo por sí mismas, ¿no? sin necesidad de una tercera persona que les proporcione los apoyos. Cualquier actividad de la vida diaria, salir a comprar, coger autobús, manejar dinero, cubiertos, vasos, abrocharse botones, vestirse, ducharse, cualquier actividad que las puedan realizar de forma autónoma. Y por último tenemos también el servicio de logopedia, también con otra profesional especializada en el ámbito neurológico, que trabaja pues todas las alteraciones que puede tener a nivel logopédico un paciente cuando ya ha avanzado más su discapacidad y tiene disfagia o tiene disartria, lo puede valorar y poder trabajar y rehabilitar lo máximo posible. No, veo que realmente es una atención integral totalmente, prácticamente todas las necesidades, porque Sí. has ido explicando, incluso les solventáis problemas administrativos Sí, a la hora sí. de conseguir determinadas cosas. Sí, porque hay muchas veces que los pacientes vienen con mucha desinformación en cuanto a ayuda, en cuanto a situaciones, y claro, tenemos que aclarar cómo se realizan las cosas. Pues lo típico, que la hierba del vecino siempre es más verde, ¿no? Sí. Pues bueno, pues orientamos en todos los aspectos. Muy bien. El Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Y si la persona que se está atragantando ya no puede toser, eso es muy grave y hay que actuar muy rápido. Cada día son más las voces que reclaman una enfermera escolar. España tiene tan solo una por cada 8.500 alumnos. Sin embargo, los expertos alertan de que contar con este tipo de profesional en un colegio no es un capricho, sino una necesidad.
para que forme parte en esa educación sanitaria, en esa educación que tienen los niños, esa socialización que van a tener desde las primeras etapas de la vida. Lo que permite es que esté asegurada todos los cuidados de salud, tanto asistenciales en referencia a niños que están sanos, como a aquellos niños que tienen alguna patología. Para los padres es un seguro en tranquilidad. Aunque en nuestro país no está suficientemente reconocido, el trabajo de la enfermera escolar es imprescindible. Entre sus funciones está el cuidado y la vigilancia de los alumnos con enfermedades y las curas de accidentes. Tendría dos funciones, una asistencial, que sería la más esencial, la que más se ve, la que la gente demanda, por sobre todo los papás que tienen niños con enfermedades crónicas, y otra que sería la función de educación para la salud, ¿no? Se trata de un pilar clave para llevar a cabo funciones asistenciales, preventivas y de educación para la salud. Una boca, una nariz y 2 ojos, ¿vale? 1, 1, 2. ¿Sabes cómo lo hacemos? 1, 1, 2. Porque educar en salud salva vidas, tanto por su parte, con una actuación directa, porque hay peligros dentro de una escuela, hay accidentes, como el hecho de enseñar a través de los talleres de educación por la salud. Además de ser un apoyo para la integración de alumnos con necesidades especiales, es de gran importancia que se implante porque no solo beneficiaría al alumnado, sino también a los padres, al profesorado y a toda la comunidad educativa, que también recibiría atención y formación. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Pepe, nos has contado antes los fármacos tan importantes que hay para el tratamiento digamos, de la fase de la enfermedad, pero cuando tienen brotes nos has dicho que el tratamiento de elección siguen siendo los corticoides a dosis alta. Muchas veces, muchas personas le tienen muchísimo miedo a los corticoides y los utilizáis en dosis muy altas, pero pocos días. Cuéntanos un poco, sobre todo porque la gente que se le ponga, no solo por la esclerosis, sino en otras muchas enfermedades, se emplean estas pautas, que no le tenga tanto miedo cuando se hace así. Claro, además yo creo que el problema de los corticoides es la automedicación. No es un fármaco que te puedas tomar como si tomas un ibuprofeno, que bueno, el ibuprofeno tampoco ahora parece que tenga muy buena fama, ¿no? Buen ejemplo. O un paracetamol, ¿vale? Ese sí. Sí. Es un fármaco que tiene que saber un médico que lo estás tomando, cómo lo estás tomando y qué plan tienes con ese fármaco, ¿no? Y en la esclerosis múltiple, la administración crónica de corticoides no ha demostrado nada, no ha demostrado que sirva absolutamente para nada, solamente a dosis muy altas, muy poco espacio de tiempo en caso de brote. Eso sí, pues si un paciente tiene muchos brotes y hay que administrar muchos corticoides, pues ya habría que consultar con otros especialistas, pues ya sabes, para evitar la desmineralización ósea, etcétera, etcétera. Muy bien. Ángeles, ¿tú crees que es importante que haya un apoyo psicológico a estas personas? Hombre, no habíamos llegado a hablar de ese ámbito, hemos hablado del aspecto físico, de otras cuestiones, pero qué duda cabe que esta enfermedad está también asociada a cuestiones de depresión, de síndromes ansioso-depresivos, probablemente por la propia enfermedad, que puede estar relacionada con esto, y luego, lógicamente, el cómo el paciente vive también la propia enfermedad. Son como dos ámbitos distintos que al final acaban perjudicando, entre comillas, la evolución también de la enfermedad, porque si la depresión es de por sí ya tiene sus propios síntomas limitantes que te restan energía, que te hacen sentir más fatigado, con síntomas negativos, con tristeza, con alteraciones de tu vida cotidiana, súmale a eso ya la propia enfermedad que ya existe. Entonces, los aspectos psicológicos, como bien han comentado, probablemente las ayudas que se pueden dar desde ese punto de vista de apoyo, de sentirte acompañado, van a mejorar mucho esa posible carencia. Y luego en nuestro ámbito más profesional, pues la depresión debe de ser tratada en estos pacientes, pues incluso con más energía que en un paciente, digamos, sin esta patología de base, porque además yo he estado mirando, hay estudios que relacionan la propia esclerosis múltiple con depresión, que ambas juntas aún van a aumentar los factores de riesgo cardiovascular. Se ha observado que estas personas tienen más eventos cardíacos cuando ambas patologías están juntas, digamos. Entonces la depresión
concretamente se puede tratar, también hay un buen arsenal de fármacos, yo creo que de forma habitual, incluso vosotros mismos, porque también tengo que decir, igual que él ha comentado, que nosotros solemos derivar bien a los pacientes que ya están diagnosticados de esclerosis múltiple están súper bien, o tal vez sea también por las colaboraciones de las... pero ellos son pacientes muy disciplinados, apenas consultan lo indispensable y generalmente consultan por motivos de importancia, en el sentido en el que ellos ya saben un poquito valorar su propia situación, entonces siempre hacen consultas, digamos, bueno, que tienen una trascendencia. Entonces, la depresión, volviendo un poquito a lo que quería decir, yo pienso que vosotros también de forma habitual, si valoráis que el paciente la está sufriendo de una forma que le afecta a su día a día durante semanas, durante meses, con síntomas sobre todo de negativos que llamamos, de tristeza, de anedonia, de falta de energía, pues esto, el tratamiento antidepresivo también puede tener su utilidad, por lo menos para quitar una de las partes que puede ser también grave. Uno de los problemas... No, comenta. Quería comentar, ya no solo el apoyo psicológico es que es fundamental, no solo ya cuando la persona tiene depresión, sino antes, para evitar la misma, porque hay que tener en cuenta que la enfermedad se diagnostica en adultos jóvenes, personas que están o terminando la carrera o que acaban de iniciar su actividad laboral, y supone muchas trabas a nivel social el tener diagnosticada la enfermedad. Hay gente que son despedidas de su puesto de trabajo, hay personas que no terminan de aceptar bien la situación, entonces es fundamental acompañar y el poder, que el paciente pueda desahogarse, que le puedan dar pautas de cómo afrontarlo, de cómo hacer frente a la nueva situación, de cómo tiene que adaptar la vida, ahora tiene que adaptar su vida conforme van apareciendo distintos síntomas, secuelas, la sintomatología, conforme van apareciendo nuevas circunstancias y hay que ir adaptando cada día. Es importantísimo ese apoyo para no llegar ya a los síntomas depresivos, es que es principal. Sí, incluso lo que he querido decir es que cuando le afecta al paciente, que lógicamente le afecta prácticamente desde el principio, pero que los fármacos tienen en sí mismo también una función, digamos, a nivel de transmisores cerebrales y de receptores, que va a ayudar, porque también parte de la sintomatología pues puede ser el sentirse agotado, el sentirse decaído, sin llegar a ser a lo mejor un síndrome depresivo psiquiátricamente, claro, pero eso tú lo puedes mejorar psicológicamente siempre. Vamos a ver, Paqui, ¿qué actividades hacéis desde el Andén? Bueno, en Andén hacemos bastantes actividades, aunque ahora por la pandemia pues las tuvimos que suspender. Pero para este año 2022 ya tenemos un amplio abanico de actividades. Entre ellos están talleres, salidas culturales, excursiones. Por ejemplo, ya tenemos impartido un curso para certificado digital y todo eso, que hoy día es muy importante, porque casi todo te lo piden digitalmente, pues se ha impartido un taller sobre eso. Y también tenemos una excursión próxima para ir a Lorca, donde pues hay una pasemos un buen día. De las personas que están asociadas, o sea, tenéis mucha demanda de eso, Sí, ¿no? además es una de las cosas que más le gusta a los socios, porque es un día de estar juntos, de hablar de todo, de ser felices. Y entonces nosotros hacemos todas las actividades que podemos para ello. Muy bien. Vamos a ver, Pepe, la esclerosis múltiple, además de los déficits neurológicos, a veces hay otros síntomas. Hay cansancio, hay fatiga, hay espasticidad, como las rigideces esas que tienen, dolor neuropático, alteraciones de la memoria. Todo eso se puede presentar. ¿Qué papel juegan todos estos síntomas en la evolución de la enfermedad? Pues son síntomas que a veces pueden ser incluso más discapacitantes que la propia esclerosis múltiple. De hecho, acabáis de hablar de la depresión y muchas veces, más allá de la tristeza que pueda sentir una persona por un diagnóstico de una enfermedad, por un problema laboral en relación con la enfermedad, es que la enfermedad produce depresión. Es decir, esas lesiones que hemos dicho que produce el sistema inmunológico, que interrumpe comunicación entre neuronas, entre tractos nerviosos, esa interrupción de señal produce depresión, es decir, una depresión orgánica, una depresión debida a una enfermedad neurológica. Aunque el paciente no tenga motivo para estar triste, la esclerosis múltiple produce depresión. Has nombrado un síntoma frecuentísimo. Más del 80% de los pacientes
y muchas veces, en la gran mayoría, sin relación con su grado de discapacidad, que es la fatiga. La fatiga es el síntoma al que más se enfrentan los pacientes y que más tenemos que combatir los neurólogos y que menos herramientas tenemos para combatirlo, porque no hay forma de acabar con esa fatiga. Es como si tú estuvieras ahora aquí sentado hablando conmigo y dijeras, es que estoy cansadísimo, no puedo con mi alma. Y yo te dijera, pero si no te has movido, si llevas ahí sentado una hora, pues no me puedo mover. Es una sensación, además es muy frustrante. Es muy frustrante para el paciente porque le impide hacer muchísimas actividades y es muy frustrante para el médico porque la hemos tratado de todas formas, con antidepresivos, como ha dicho antes Ángeles, con anfetaminas, con corticoides, da igual, no funciona nada, solo funciona los últimos congresos virtuales, porque ya sabes que los 2 últimos años han sido virtuales. Lo único que parece que puede mejorar la fatiga es de lo que estaba hablando antes Ángeles, el ejercicio físico. El ejercicio físico programado, pautado, rutinario, de baja intensidad, de baja mediana intensidad, eso sí, rutinario, es lo único que permite pues, que se liberen ciertos neurotransmisores en el cerebro que permiten que haya menos fatiga. Es lo único que lo ha demostrado. Y luego hay otros síntomas pues, muy invalidantes, como has comentado. El dolor no es muy frecuente en esta enfermedad, pero cuando se presenta y al que lo sufre, pues a veces es muy difícil de controlar y tenemos que utilizar pues, fármacos de muy diferente tipo. La espasticidad, cuando la función motora evoluciona mal, pues se producen rigidez de músculos, que eso también es doloroso, interfiere también con la marcha, con la movilidad, y es complicado a veces tratar todos estos síntomas. Ya digo que a veces son síntomas asociados, que son o derivados de la enfermedad o incluso más invalidantes que el propio déficit, que la propia discapacidad. Una enfermedad compleja y que requiere, seguro que aparte del papel de las asociaciones, digamos, una buena conexión con el médico que la lleve, ¿no? Debe ser muy importante. Son buenos cumplidores del tratamiento, porque esto en las enfermedades crónicas lo que vemos es que la mayoría de los pacientes no hace bien los tratamientos. En la hipertensión, en el colesterol, me lo tomo, me lo dejo, tal. ¿En la esclerosis múltiple suelen ser buenos cumplidores? Pues mira, en general te diría que sí. Los primeros tratamientos eran inyectables, se inyectaban vía subcutánea muy frecuentemente y esto era un problema. Esto era un problema porque además de la administración subcutánea, tenían el problema de los efectos secundarios derivados de la administración subcutánea, más allá de la acción local sobre la piel, ¿no? Y esto era un problema, y ahí había muchos problemas de adherencia. La aparición de fármacos orales mejoró mucho esto, la aparición de fármacos intravenosos. Hay fármacos que se administran en el hospital y por tanto no hay más remedio que ir al hospital a ponérselos y son buenos cumplidores, y en general sí. Pero yo te diría, y esto es una opinión personal y viene un poco de la experiencia, que inicialmente el paciente cuando se le diagnostica la enfermedad tiende a negarlo. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que no tiene cura, tiene tratamiento pero no tiene cura, y ahí puede haber cierto grado de rebeldía inicial, ¿de acuerdo? Y sí que ahí puede haber un problema con el cumplimiento de los tratamientos. Si el paciente no se ha recuperado bien de los brotes, eso también puede influir en que no me creo que tengo esta enfermedad, ¿de acuerdo? Si un paciente lo ha pasado mal con la enfermedad, es cumplidor al 100%, vale. Al 100%. Claro, es lógico en parte, ¿no? Yo tengo pacientes que algunos son compartidos contigo y que siguen fumando, por ejemplo. Claro. Hemos hablado de la importancia del tabaco, a lo mejor sí se toman la medicación oral y esto, pero hay ciertas cosas, por los motivos que sea, a los cuales no están dispuestos a lo mejor a renunciar. A ver si ven este programa y dejan de fumar. Claro, por eso un poco lo he dicho. No hemos acabado todavía con el tabaco en este programa, ¿eh? O sea, sí, no hemos acabado todavía con él. Ahora le damos más fuerte. Ahora le damos más. Un poquito rápido que nos queda poco tiempo. Ángeles, brevemente, imaginemos una persona que tiene una esclerosis múltiple. Sí. ¿Hay algún síntoma, digamos, de alarma? Que me pasa esto al médico, sí. No puedo esperar. Sí. Una vez que ya están diagnosticados, la tendencia de los síntomas, y me corregirá Pepe si no es así, es verdad que al inicio de un diagnóstico, siempre lo que he comentado al principio, las alteraciones visuales, de visión doble o de pérdida de visión, o de visión en lo que se llama en cañón, cualquier alteración visual nos debe de siempre de ser un signo de alarma de esta enfermedad. Una vez que ya están diagnosticados,
un signo de alarma va a ser más frecuente de tipo sensitivo o de tipo de fuerza o de alteración de sensibilidad de los miembros inferiores sobre todo, o de algo de espasticidad, sensaciones que se llama, el término técnico se llama una paraparesia, alteraciones sensitivas motoras de las piernas, de los miembros inferiores, también por supuesto, pues eso, hombre, que ya te dice que no veo por un ojo o que veo doble, pues hombre, ya sabes que estás iniciando un siguiente brote, pero es más común o es más probablemente común que me venga el paciente sabiendo que ya tiene su diagnóstico, oye, que se me están entumeciendo, que las piernas como que tengo hormiguillas o que no me sostienen tan bien o que no tengo la misma fuerza, pues vete a ver al doctor Meca porque llámale que te vea un poquito antes que te va a dar el brote. Muy bien, vamos a ver, Lucía, ¿cómo se financia la ANDEM? Bueno, ¿De dónde sacáis el dinero? Porque pues, todo lo que hacéis necesita dinero. Complicado, sacamos menos dinero del que nos gustaría. Tenemos un plan de financiación diversificado. Por un lado, tenemos subvenciones por parte de la Administración Pública, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, distintas consejerías. Nosotros presentamos pues, bueno, el trabajo que realizamos y ellos nos aportan financiación. Y luego, por otro lado, intentamos con entidades privadas pues, conseguir la financiación. También realizamos muchísimas actividades destinadas a la obtención de donativos, comidas benéficas, venta de lotería de Navidad, postulaciones, ponemos mesas informativas en distintos pueblos, ciudades, intentamos conseguir pues, la financiación por todas partes, porque nuestro objetivo es mejorar cada vez más y claro, para eso inevitablemente necesitamos... Bueno, a ver si este programa lo ven muchas personas y ayuda, ¿vale? Vamos a ver, Pepe, tú eres director del CESUR, que es el Centro de Referencia Nacional. Dinos qué es un Centro de Referencia Nacional y por qué sois vosotros Centro de Referencia Nacional. Somos uno de los 10 centros que recordad de referencia nacional en esclerosis múltiple. Esto es un sistema que crea el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad para garantizar la equidad en la asistencia a la población, pues por motivos de distancia, por motivos de recursos hospitalarios, etcétera, pues designa unos centros en donde se supone que se exige que la atención sea excelente y todos los pacientes, todas las personas que tengan la enfermedad puedan tener acceso a una atención en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, como digo, ahí sobre todo los CESUR lo que pasa es que tienen muchísima experiencia, es decir, manejan volúmenes muy grandes de pacientes con muchas patologías, con muchas patologías asociadas, con mucha diferencia entre los síntomas, que precisan a veces diagnósticos muy complejos y entonces se gana muchísima experiencia, ¿no? Suele haber neurólogos pues, muy bien preparados y con muchísima experiencia en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Muy bien. De nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos sacado este vídeo de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Vertes Original, los Creamy Toffees. ¿Me lo compro, no me lo como, no me lo compro, no me lo como? Yo no me lo compro y no me lo como. Vamos a ver por qué, te leo los ingredientes. Lleva edulcorante, manteca de palma, mantequilla, nata, aromas, sal, emulgentes. Vale. Calorías por 100 gramos. Tienen 323 calorías. Vale. ¿Y de grasas cuántas? Grasas 15,4 gramos, de las cuales son saturadas 9,1. Vale, entonces vamos a ver. Se trata de unos caramelos en los cuales han puesto edulcorante en lugar de echarle azúcar, por eso en la información nutricional pone que los azúcares llevan... Sí, y aquí también que sin azúcar, se venden como sin azúcar. Porque le han puesto edulcorante, el maltitiol o alguno de estos, un polialcohol, pero sobre todo son unos caramelos que lo que tienen son grasas. Claro. Entonces el sabor es agradable, yo los he probado en alguna ocasión simplemente para poder decirlo, y incluso estos los anunciaban en televisión como que daba la sensación en el anuncio de que esto lo podías comer sin engordar, cuando precisamente lo que tienen bastantes calorías y tienen bastantes grasas. Por tanto es un alimento, no es recomendable en absoluto y desde luego yo no me lo compro y no me lo como. Vamos a ver, Ángeles, en las enfermedades crónicas suele haber mucho bulo por internet, muchos errores que se pasan. ¿En la esclerosis múltiple hay algunos errores frecuentes en la población? Mira, voy a ser muy breve y voy a decir muy poquitas cosas que yo pienso que se pueden confundir. Pensar que la esclerosis múltiple es una enfermedad mortal
o que no tiene tratamiento. No es verdad, no es cierto, es una enfermedad de larga evolución, es una enfermedad crónica que es verdad que no tiene una cura para eliminarla, pero sí tiene tratamiento para aliviar, mejorar, mantener y que la persona pueda vivir con total normalidad. La esclerosis múltiple no es hereditaria. Hemos comentado que el antecedente familiar puede ser tenido en cuenta, pero no de padres con este problema no tiene por qué haber hijos con este problema. Creo que está en el 2% de posibilidad de que una persona con esclerosis múltiple tenga un hijo así. Y decir, que creo que es importante porque hemos dicho que afecta más a mujeres jóvenes, que durante el embarazo incluso la enfermedad suele tener un estado de tranquilidad, de remisión. De hecho, se suspenden incluso las medicaciones que pudiera estar tomando el paciente y no debería de haber ningún problema para que la persona hasta en esa faceta pueda continuar su vida normal. Y yo con decir eso que creo que me parece importante, ya no digo más. Perfecto. Vamos a ver, Paqui, ¿qué necesidades tiene el andén actualmente? Pues una de las cosas que más necesitamos es financiación, como bien hemos comentado antes, y necesitamos un local más grande, un espacio más grande, porque estamos prestando muchos servicios, tenemos cada vez más socios y queremos que los servicios sean para todos, que no se tenga que esperar mucho y que podamos tener allí un centro para cada vez que sigan viviendo más profesionales y poder atender a las personas adecuadamente. ¿Tenéis vuestro local aquí en Murcia está en La Flota? Sí, está en La Flota. Entonces necesitáis un local más grande. Más grande, vale. Sí. Bueno, pues que la gente también que ayude, ¿vale? Sí. Muy bien. Pepe, ¿qué investigaciones estáis haciendo del CESUR? Y a veces se habla de las células madre. Cuéntanos algo de esto. Pues mira, desde el CESUR ahora mismo estamos con el caballo de batalla en esta enfermedad, que es la neurodegeneración. La inflamación no es que la tengamos controlada, pero hay fármacos muy antiinflamatorios y muy efectivos para evitar los brotes. La neurodegeneración es un problema, el deterioro cognitivo que lleva aparejado. Esa es una de nuestras líneas de investigación. Estamos trabajando en varios ensayos clínicos con fármacos que intentan reducir la inflamación crónica que se sabe que está detrás de la neurodegeneración. Eso es lo más importante. Y en cuanto a investigación básica, por lo que me hablabas de las células madre, pues con el doctor Ispizúa y además desde la cátedra de la universidad, pues tenemos un proyecto en marcha en donde hemos conseguido aislar neuronas a partir de células madre de pacientes con esclerosis múltiple y realmente hemos montado un laboratorio y estamos estudiando esas neuronas que parece que los pacientes con formas progresivas, con más neurodegeneración, pues sus neuronas tienen más tendencia a envejecer precozmente que las de los pacientes con formas recurrentes. Bueno, pues por ahí va un poco nuestra línea de investigación. Muy bien. Lucía, sabemos que tenéis un exoesqueleto. Cuéntanos, lo habéis conseguido recientemente, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente un exoesqueleto y quién lo puede usar? Pues es un asistente robótico de la marcha y lo puede usar prácticamente cualquier persona. Hay muy pocos criterios de exclusión, hace referencia a la altura o al peso, pero prácticamente cualquier persona lo puede utilizar. Lo que trabaja el exoesqueleto es un patrón de la marcha correcto. Tanto las personas que tienen ya los miembros inferiores muy debilitados y no caminan, lo pueden usar. El hecho de ponerse de pie y caminar les supone de múltiples beneficios, tanto a nivel anímico como a nivel físico, pero también es muy interesante en aquellas personas que caminan pero tienen un patrón de marcha alterado por las secuelas que tengan, no caminan en una posición correcta y el exoesqueleto les permite ponerse en una posición correcta. Caminar es una ayuda a nivel neurológica porque diciéndolo de forma muy sencilla, es como que se le da el patrón al cerebro de cómo se tiene que caminar. Y claro, supone, para las personas que no caminan nada, el exoesqueleto es el que hace toda la actividad y es como dejarse llevar, pero para las personas que caminan incluso se les puede poner resistencia o se puede trabajar equilibrio, coordinación. Es una herramienta para la rehabilitación buenísima, es la única que hay en la región de Murcia, incluso en todo el sureste español. Y la verdad es que estamos encantados de tenerlo. Fue una suerte increíble porque nosotros conocimos el dispositivo, iniciamos un crowdfunding para poder adquirirlo porque es carísimo, es tecnología alemana carísima
Y después de un mes dándole publicidad, saliendo en medios de comunicación, nos llamó una familia murciana diciendo que conocía nuestro proyecto y que nos lo financiaba. Entonces para nosotros fue impresionante. Muy bien, pues nada, hemos agotado todo el tiempo, todavía me quedaban algunas preguntas, pero el tiempo es el tiempo. Daros las gracias, creo que ha sido un programa realmente muy interesante. Se han aclarado creo que bastantes cosas, que es una enfermedad crónica, que los tratamientos están avanzando de manera muy rápidamente y que, en fin, sigue habiendo todavía zonas oscuras, pero que estáis investigando en ello. El importante papel de la asociación es fundamental. Les pedimos a todo el mundo que tenga esta enfermedad que vaya por la asociación. Y recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, encontraréis información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.